Radio Vigía de Todelar 820 AM desde Cartagena, Colombia, presenta Luces para el Alma, programa dedicado a la difusión de la doctrina espírita, producido por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de Cartagena. Dirección: Víctor Madero Girado. Sus inquietudes son muy importantes. Estamos atentos a sus preguntas y comentarios durante la emisión de este programa Radio Vigía desde Cartagena, Colombia, o escríbanos al correo electrónico programa lucesparaelalma@gmail.com. Muy buenas tardes para todos. Reciban un fraternal saludo en este su programa Luces para el Alma. Un programa organizado, dirigido, producido por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis, aquí de Cartagena, Colombia, con el objetivo de divulgar este bello ideal para despertar en todos un acercamiento más grande hacia Dios, hacia Jesús, hacia la verdad, del cual todos vamos a estudiar en este día, que es el tema de religiosidad y espiritualidad. Es un tema interesante porque nosotros estamos trabajando todos por un despertar de conciencia, y en el mundo hay realmente las demostraciones de religiosidad que, según buscando en el internet, en Wikipedia, nos las define como un término sociológico, filosófico y religioso, utilizado para referirse a varios aspectos de la actividad religiosa, la dedicación y la creencia en determinada doctrina religiosa. Se podría decir que la religiosidad se ocupa de cuán religiosas son las personas y cómo son las personas religiosamente. Con esa definición nos vamos a ver de que la forma de expresión común por medio de ritos, oraciones, signos, celebraciones, son parte del resultado de la relación particular que tiene cada individuo para con Dios. Estas formas de expresión van impulsando el crecimiento del aspecto espiritual de cada persona, quienes practican de manera constante estos hábitos. Pero en sí, la palabra religión, que viene de un vocablo latín que significa religare, unión con Dios, ha sido ese término tan utilizado, acomodado por las personas, por los seres, que se ha convertido, la palabra institución es sinónimo de decir que es una institución establecida por el hombre por diversas razones, para ejercer el control, inculcar la moral, golpear los egos o lo que sea que hace. Son instituciones hechas por los hombres, porque ni el propio Maestro Jesús organizó ninguna religión. Él divulgó el mensaje, la verdad. Los cristianos fueron aquellos seguidores del Maestro Jesús, pero en la época que vivió él no existían los cristianos. Eso fue un término acuñado por San Lucas, donde para darle un nombre a aquellos que seguían al mensaje que nos dejó el Maestro Jesús, el Cristo. Entonces, el término popular de religión es que todos creemos que es una institución establecida con una serie de ritos, dogmas, cultos, sacramentos que imponen a sus feligreses a las prácticas de esos tipos de ceremonias, de creencias que tienen que ver más con lo exterior que con lo interior. Hay muchas personas que realmente tenemos religiones, tenemos religión, creemos en una religión, pero con unos egos, con unos egoísmos, con un fanatismo que no se siente una verdadera espiritualidad. Hay religiosos que no tienen espiritualidad y hay personas que están envueltas dentro de una religiosidad permanente y constante, y sí tienen también espiritualidad. Se pueden ver los dos casos, porque la verdadera espiritualidad no es tangible, no se puede cuantificar. Es la unión realmente que tenemos, que podemos desarrollar con Dios.
Es ese sentimiento puro que nace del alma y va desarrollando en la persona eh, principios, valores, los ideales, una consagración íntima de la persona en comunión con Dios. En ellas encontramos un sentido más profundo a la vida, al tener satisfacción interior, lo que se refleja en el exterior. Buena conducta, fe, convicción, que son consecuencias de la relación constante con Dios. Las personas que realmente tienen una verdadera espiritualidad, se les siente, no tienen que decirla. Se manifiesta en el amor, en la dulzura de los gestos, en la palabra sabia, en la buena energía que están rodeados porque esas personas tienen una conexión profunda con Dios, una conexión con lo superior y viven su religión o su religiosidad, la viven de una forma permanente, proactiva, constructiva. Entonces vemos que lo espiritual es más profundo y más amplio que lo religioso. Lo religioso puede ser una expresión de nuestra experiencia espiritual, pero no toda experiencia espiritual se expresa religiosamente. ¿Sí? Porque hay una situación muy profunda que es, por ejemplo, lo que le llaman el gozo divino, que es entrar en ese momento de elevación, de plenitud, donde es un encuentro, una sintonía con la divinidad, y eso lleva a uno a un éxtasis o una sensación de plenitud que realmente no puede realmente cuantificarse. Entonces debemos ampliar el concepto de lo que es espiritualidad con respecto a lo que es la religiosidad, ¿no? Muchas personas son religiosas, tienen mucha religiosidad, practican su religiosidad, son líderes de grupos religiosos y hacen unos comportamientos, ¿sí? Unos comportamientos terribles, como lo hemos visto en los periódicos y en todas partes, los escándalos en determinadas religiones por el manejo de los dineros, por el manejo de la sensualidad con los niños. Muchos escándalos que se han visto últimamente de religiosos, religiosas, que no han vivido realmente su verdadera espiritualidad, a pesar de estar imbuidos dentro de una práctica y ser parte de una religión particular. La falta de hacer ese viaje profundo al alma, ya en los rincones oscuros del ser, y encontrar que realmente allí es donde debemos trabajar para despertar nuestra espiritualidad. Ahí es donde vienen los grandes desequilibrios y descalabros que podemos tener en el diario vivir. Vamos a ver las diferencias, ¿no? Lo espiritual está relacionado con la plenitud, trascendencia, conexión, alegría, paz. Lo religioso se basa en ritos, oración, conocimiento de la fe, en el medio que contribuye a fortalecer y desarrollar la espiritualidad de las personas. Es el medio, lo religioso, la religión. Mientras que entre religión y religiosidad podríamos también diferenciar que la religión es una necesidad natural del hombre, imprescindible para darle su verdadera dimensión. Es una necesidad natural. Religión desde el punto de vista del significado etimológico de la palabra, ¿no? Estar unido a Dios. La religiosidad es la respuesta personal y grupal a las exigencias de la fe, razón y voluntad. Un vivir con la divinidad y un saber en conciencia sobre su fidelidad a las responsabilidades que le son propias de una forma profunda. La actitud de la mente que piensa, ¿qué puedo obtener de Dios o de la iglesia a la que asisto?, lleva a la religiosidad. Por otro lado, la mente que piensa, ¿cómo puedo agravar a Dios a través de lo que hago?, lleva a la verdadera espiritualidad. Son diferencias, ¿no? Aquello que puedo obtener, los beneficios que puedo obtener de determinada rito, determinada creencia, determinada religión, nos puede llevar a la religiosidad, ¿no? A cumplir determinados parámetros o delineamientos que nos traza una determinada creencia, una determinada religión. Pero aquella persona que ya tiene más conciencia
de buscar la armonía con las leyes divinas y saber lo que realmente le agrada a Dios, que es tener la pureza de corazón, tener aquellos valores, aquellas cualidades, aquellas virtudes del alma, esas personas los llevarán a uno y vivirán la verdadera espiritualidad, ¿no? Es importante recordar que siempre ha habido religiosos que no despiertan en sí espiritualidad, no la despiertan. Lo vemos de la época de Jesús, ¿no? Los fariseos, que tomaban una parte activa en las controversias religiosas en los tiempos de Jesús, eran unos serviles observantes de las prácticas exteriores del culto y de la ceremonia, eran los más religiosos y los más rigurosos en el cumplimiento de la ley antigua, ¿no? Caracterizados por su dedicación ferviente al proselitismo, enemigo de los innovadores, aparentaban una gran severidad de principios, con todo, bajo las apariencias de una devoción meticulosa. ¿Qué ocultaban estos hombres? Costumbres materialistas, gran orgullo y sobre todo un excesivo anhelo de dominación. Para ellos, los fariseos, la religión era más un medio para alcanzar sus fines que objeto de la fe sincera. De la virtud solo conservaban la ostentación y las exteriorizaciones, aunque de ese modo ejercían una gran influencia sobre el pueblo ante cuya mirada pasaban por santos, ¿no? Por santos, porque oraban en las plazas públicas, sabían de memoria las escrituras y eran terribles para el no perdón, para los abusos del materialismo que había en ese momento, y por eso el Maestro Jesús siempre los fustigaba fuerte, ¿no? Y les hablaba fuerte, porque ellos eran muy poderosos en Jerusalén. Jesús, que apreciaba sobre todo la sencillez y las cualidades del corazón, que prefería en la ley el espíritu que vivifica a la letra que mata, se dedicó durante su misión a desenmascarar su hipocresía y por consiguiente los transformó en sus enemigos encarnizados. ¿Por qué? Porque Jesús los desenmascaraba de esa falsedad que era pendiente del dinero de las viudas, de aparentar posición de sabiduría, rigurosidad exterior, pero eran muy lascivos y permisivos en sus pasiones y en sus liviandades, ¿no? Entonces, por eso Jesús los trataba de hipócritas, de falsos, sepulcros blanqueados. Son frases fuertes, ¿no? Pero con la autoridad moral que tenía el Maestro Jesús, logró desenmascararlos y llevarles a estos hombres a tener esa reacción de ser los enemigos encarnizados, y que fue por eso que ellos se aliaron a los príncipes de los sacerdotes a fin de amotinar al pueblo en contra de Jesús y eliminarlo. Vamos entonces a un corte comercial y seguimos con este tema de religión y espiritualidad. El Centro Espírita Juana de Ángelis los invita a sus actividades públicas en Manga, Cuarta Avenida, número 21A, 44, Cartagena de Indias. Los esperamos los martes a las 6:30 p.m. y los sábados a las 5 p.m. o visite nuestra página web www.juanadeangeliscartagena.org. Todas nuestras actividades y servicios son gratuitos. Nos puedes escuchar por www.todelar.com. Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM o La Voz de las Antillas 1300 AM. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Bien, continuamos con su programa Luces para el Alma, aquí en su emisora Radio Vigía de Todelar,
8:20 AM, para que ustedes se comuniquen también con nosotros y podamos así tener un intercambio de inquietudes. Siguiendo con el tema, ¿cuál es el objetivo de la religión? El objetivo nos enseña la doctrina espírita, en el Evangelio según el Espiritismo nos dice que el objetivo de la religión es conducir al hombre hacia Dios. Ahora bien, el hombre solo llega a Dios cuando alcanza la perfección. Por consiguiente, la religión que no hace al hombre mejor no consigue su objetivo. Aquella religión en la cual alguien considere que puede apoyarse para hacer el mal es falsa o ha sido falseada en sus principios. Tal es el resultado de todas las religiones en que la forma supera al fondo. La creencia en la eficacia de los signos exteriores es nula si no impide que se cometan asesinatos, adulterios y robos, que se calumnien, que se haga daño al prójimo de cualquier modo que sea. Esas religiones crean supersticiosos, hipócritas o fanáticos, pero no hombres de bien. No basta pues tener la apariencia de la pureza, ante todo es preciso tener la pureza del corazón. Eso es la esencial, el objetivo importante de toda religión. Buscar realmente que seamos mejores. Sin esos apegos y atavismos a lo material, sin esos sentidos de ser los salvados por una creencia, por un bautismo, sino que realmente que busquemos una identidad, una coherencia entre lo que creemos y lo que vivimos. Así es como nosotros podemos entender y vivir el objetivo más importante que tienen las religiones. Otro punto importante que debemos... Siempre se habla de todas las religiones que fuera de tal religión no hay salvación, fuera de tal religión, cual creencia, fuera de esta iglesia no hay salvación. Nosotros los espíritas siempre creemos y estamos seguros de que fuera de la caridad no hay salvación. Esa es una máxima espírita, ¿por qué? Porque ¿qué es la caridad? La caridad es el bien, el amor hecho realidad, materializado. Y nosotros tenemos que ver de que este lema nos enseña la doctrina espírita, fuera de la caridad no hay salvación, es decir, no importa tu religión. Lo importante es que tú seas bueno, que tú practiques la paciencia, la tolerancia, no tengas esa avaricia por poseer lo material, que trabajes honestamente, que donde estés seas fiel a tus ideales, a tu familia, a tu compañera, a tu compañero. En fin, esa es la verdadera fuerza que tenemos en el alma. Y cualquier persona de cualquier creencia puede estar con Dios. Puede estar con Dios y cada día alcanza una pureza de corazón, una verdadera sintonía con las leyes divinas y trata de vivir. Porque todos realmente debemos aprender a amarnos los unos a los otros y no a odiarnos, a discriminarnos, porque tú eres de tal religión, yo soy de tal religión. No. Todos somos hijos de Dios y Él nos mira con el mismo amor. Nosotros los hombres somos los que hemos creado todas estas creencias. Por eso es importante que tomemos esa comprensión profunda y clara de que realmente lo que nosotros vamos a vivir en nuestra religión, nuestra religiosidad que vivamos, es que practiquemos y vivamos el mensaje en lo profundo de nuestra alma y hagamos la caridad siempre. Sabemos que hay una caridad material y una caridad espiritual. Practiquemos las dos caridades. La caridad material es la benevolencia y la caridad moral, que es aquel desarrollo de las virtudes, cualidades que nos hacen grandes ante la vida, ¿no? A través de ese punto de vista nos vemos de que el bien, hacer el bien, practicar el amor, practicar las leyes divinas, esa es la consagración del principio de igualdad ante Dios. Así como el de la libertad de conciencia. Entonces nosotros tenemos que ver que el dogma fuera de la iglesia no hay salvación, o fuera de la tal religión no hay salvación. Esos dogmas que los hombres nos imponemos
donde se persiguen mutuamente viviendo como enemigos, eso es algo que Jesús nos enseñó. Es contrario a las enseñanzas del Maestro Jesús, donde amó a todos sin preguntarle de qué creencia era. ¿Sí? A todos ayudó, a todos amó, y no le preguntaba ni de qué profesión era, ni qué clase social, ni qué religión tenía. El amor no pregunta, el amor ayuda, beneficia, y eso es lo que ayuda a cada uno de nosotros a ser realmente más espirituales, ¿no? Más espirituales, a vivir más espiritualidad. Bueno, aquí estamos ha llegado José Ángel Cueto, este amigo y hermano que también colabora en su programa Luces para el Alma. José, ¿qué piensas de todo esto que estamos hablando? Sí, buenas tardes para todos aquellos hermanos que nos escuchan y nos siguen por internet. Realmente la temática de la religiosidad y de la espiritualidad es muy importante en los tiempos actuales porque vemos una confusión en la sociedad actual cuando se piensa que por el solo hecho de hacer parte de una religión se está haciendo espiritual. Y muy bien lo decías tú cuando hablabas sobre el papel que la caridad debe cumplir en cada uno de nosotros. Porque realmente es la caridad, nuestro proceder, la forma en la como nosotros vemos nuestra existencia, la forma como nosotros procedemos ante nuestro prójimo, lo que realmente va a determinar nuestra condición espiritual. Y no el hecho de hacer parte de X o de Y religión. Fuera de la caridad no hay salvación, es un lema que se basa en la justicia y en el amor divino, porque se entiende a través de esta ley divina, de esta ley moral, que cada uno de nosotros debe propender siempre a hacer bien y que lo va a caracterizar desde un punto de vista espiritual van a ser sus diferentes actos. Eso lo pone a cada uno ante una temática que puede ser un poco controvertible para muchos, y es el tema de la fe, porque muchas veces nosotros ciegamente creemos o pensamos que es el hecho de creer en tal religión o de decir que yo sigo a tal Dios o de decir que yo creo en tal Cristo o de decir que yo creo en tal profeta lo que me va a asegurar a mí un buen estatus a nivel espiritual. Y nosotros sabemos, a través de las enseñanzas que nos da el Evangelio según el Espiritismo, que todas las religiones tienen sus artículos de fe. En ese sentido, como ya lo hemos mencionado, la fe puede ser razonada o puede ser ciega. La fe ciega no analiza, admite sin control tanto lo verdadero como lo falso, y a cada paso choca contra la evidencia y la razón. Llevada hasta el exceso, produce lo que nosotros conocemos como el fanatismo. Por el contrario, cuando la fe se apoya en la verdad, nada tiene que temer al progreso de las luces. Habida cuenta de lo que es verdadero en la oscuridad, también lo es a la luz. Cada religión, y esto es importante, cada religión aspira a la posición exclusiva de la verdad. Con todo, preconizar la fe ciega sobre un determinado punto de creencia equivale a confesarse impotente para demostrar que se tiene razón. Entonces, la invitación que la doctrina espírita nos hace es a que sigamos el mensaje evangélico del Maestro Jesús, que pongamos en práctica las leyes morales, las leyes divinas que el Maestro Jesús nos vino a traer, pero al mismo tiempo razonemos, llevemos a nuestra razón cada una de las cosas que estamos creyendo y que estamos profesando, porque realmente ese debe ser nuestro proceder. Bueno, entonces vamos aquí en el libro de los Espíritus. La pregunta 627 nos aclara este punto, nos dice, puesto que Jesús ha enseñado las genuinas leyes de Dios, ¿qué utilidad tiene la enseñanza que parten los espíritus? ¿Deben estos enseñarnos algo más? Es una pregunta muy, muy interesante, ¿no? Porque si Jesús habló, enseñó una moral, unas verdades, y los espíritus vienen a darnos unas enseñanzas basadas en el mensaje de Jesús, qué bueno, qué de nuevo vienen a enseñarnos, ¿no? Entonces, miren la respuesta que nos dan los guías de la humanidad, ¿no? La enseñanza de los espíritus ha de ser clara y sin equívocos, a fin de que nadie pueda pretextar ignorancia y que cada cual esté en condiciones de juzgarla y evaluarla con su propia razón. Estamos encargados de preparar el reino de Dios cuyo advenimiento anunció Jesús. Por eso,
es necesario que no pueda cada cual interpretar la ley de Dios con arreglo a sus pasiones, ni falsear el sentido de una ley, que es toda ella amor y caridad. Bien, bonita esa respuesta, clara, diciéndonos que ellos vienen a reafirmar que no es acomodar las leyes a interpretaciones personales, particulares, a intereses egoístas, pasiones, porque ahí vienen las interpretaciones y ellos están encargados de ratificar que estamos y debemos en una verdadera esencia estar en armonía, en sintonía con las leyes divinas, que fue lo que vino a enseñar el Maestro Jesús. Las leyes que rigen una verdadera espiritualidad. Como decíamos anteriormente, Él no enseñó ninguna religión, no enseñó ritos. Él cumplió una misión de enseñanza caminando, transitando por toda esta zona del Medio Oriente, donde realmente Él plasmó la realidad de que sí se puede vivir con lo que se practica y se dice. Esa coherencia sí se puede realizar. Debemos aprender a respetar todas las religiones. ¿Te parece, José? Completamente de acuerdo. Y es importante que se haga esta aclaración porque a veces nosotros encontramos en el sinnúmero de religiones que hay en la actualidad que una siempre está criticando a la otra, que la una dice que los otros no van a ser salvos, que ellos son los que tienen la verdad exclusiva. Y la doctrina espírita lo deja claro a través de las enseñanzas que los espíritus superiores nos impartieron a través de las respuestas que le dieron al codificador Allan Kardec. Y Allan Kardec, sabiendo y teniendo conocimiento de la lógica o de la diferencia que hay entre lo que es la religiosidad y la espiritualidad, le formuló a los espíritus superiores sobre el papel que la religión tenía en nuestras vidas, teniendo claro, haciendo la aclaración que él tenía, conocimiento preciso de la diferenciación que hay entre estos dos conceptos. Y es así que en el libro de los espíritus, exactamente en la pregunta 655, el maestro Allan Kardec le formula a los espíritus superiores: ¿es reprobable practicar una religión en la que no se cree de corazón cuando la hacemos por respeto humano y para no escandalizar a aquellos que piensan de otro modo? A lo que los espíritus superiores le responden: la intención es la regla. En esta, como en otras muchas cosas, el que solo tiene en vista respetar las creencias ajenas no procede mal. Incluso procede mejor que aquel otro que las pusiera en ridículo porque éste carecería de caridad. Pero el que practica una religión por interés y ambición es despreciable a los ojos de Dios y a los de los hombres. A Dios no pueden serle gratos quienes fingen humillarse ante Él para granjearse la aprobación de los hombres. ¿Eso qué significa? Significa que realmente lo que importa es la pureza de corazón que cada uno de nosotros tengamos, lo que hagamos de ese conocimiento que cada uno de nosotros tiene. Nosotros podemos hacer parte de la religión católica, evangélica, las diferentes corrientes protestantes que hay, musulmanes, hacer parte del Islam, del hinduismo, de un sinnúmero de religiones, pero lo que realmente importa es la forma como nosotros procedemos ante ese conocimiento que estamos teniendo. Como muy bien nos lo decía Jorge, el Maestro Jesús no vino a impartir ninguna religión, vino a traernos una enseñanza de amor en la que siempre promovía el amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Sí, así es. Por eso es muy claro y es interesante esta respuesta que dice, ¿no? Todos aquellos, dice, que practica una religión por interés y ambición es despreciable a los ojos de Dios y a los de los hombres. ¿Por qué? Porque no es una intención sincera y pura, ¿no? No cree en lo que está haciendo, porque si yo voy con una creencia, una religión y estoy haciendo lo contrario a lo que los preceptos me indican, no estoy creyendo en ellas, tengo otro tipo de interés, una segunda intención en el corazón, ¿no? Entonces, ¿qué debemos? Debemos aprender a buscar una sinceridad en la verdadera práctica de lo que estamos creyendo. A veces falta mucho estudio, mucho conocimiento, profundizar en los temas, en todas aquellas experiencias que debemos valorar en esta existencia terrenal, ¿no? Todos necesitamos el acercamiento a Dios. Es algo natural del ser humano, ¿no? Tener una
una parte espiritual desarrollada. ¿Por qué? Porque aún aquellos que se dicen materialistas, que no creen en Dios, tienen su parte espiritual. ¿Sí? Las virtudes, las cualidades, porque lo espiritual muchas veces, la verdadera espiritualidad no está relacionado con una creencia, sino con la vivencia interior de determinadas virtudes, de determinados valores. Y estas personas que se dicen materialistas, lo que les falta realmente es entender el Dios justo, bueno y amoroso que es, no el que muchas veces lo proponen, que es castigador, cruel, vengativo, goza con el sufrimiento de los demás y que inspira temor, ¿no? Temor. Entonces esa propuesta de ese Dios realmente ha quitado más fe a muchas personas que una verdadera fe constructiva, ¿no? Entonces realmente vamos a trabajar con la fuerza del bien y del amor. Vamos entonces a hacer un corte comercial y continuamos con este programa Luces para el Alma. Quien aprende a abrir la mano por solidaridad, termina abriendo el corazón por amor. Es la razón de ser de la Fundación Remanso de Amor, obra social que protege y educa a niños, adolescentes, adultos, gestantes, lactantes, en situación de vulnerabilidad social y económica de Cartagena de Indias, Colombia. Conócenos a través de www.fundacionremansodeamor.org. Nos puedes escuchar por www.todelar.com. Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM o La Voz de las Antillas 1300 AM. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Bien, entonces vamos a continuar con su programa Luces para el Alma. Estamos tratando el tema hoy de religiosidad y espiritualidad. Recuerden que pueden llamar al teléfono 692-7171. 692-7171. Muy bien, esperamos sus llamadas en el último segmento de este programa para que ustedes sus inquietudes nos las puedan expresar y nosotros así ayudarles en nuestras posibilidades a solucionar esas inquietudes. Ahora hay un problema también de lo que estamos viendo, que es un gran peligro, las llamadas guerras santas, ¿no? Las llamadas guerras santas, y que es una posición de determinadas religiones que están en contra de aquellos que piensan diferentes. Quieren exterminar a todos aquellos que piensan diferente, coartando la libertad de conciencia, la libertad de pensar, el libre albedrío. Este es un tema interesante, ¿no?, que vamos a tocar. ¿Hay una llamada? ¿Con quién hablamos? Sí, aló. Sí, aló. Sí, para participar. Sí, cómo no. ¿Tienes alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Cómo es tu No, nombre? voy a participar haciendo un comentario. Sí. Sí, bueno, sí, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, para enriquecer la conversación interesante del tema que se tiene, quiero recordar lo siguiente. Realmente muchas de las religiones actuales toman textualmente el hecho de que la salvación es por la fe y no por la caridad. Y eso es un error que se deriva de una incorrecta interpretación de la carta de Pablo a los Corintios. Eso está exactamente en el capítulo 13, 1 Corintios capítulo 13, versículos del 1 al 3. Pablo explícitamente allí dice que si yo hablara con lengua de sabios o lengua de ángeles, y que si yo tuviese todo el conocimiento, y si tuviera el don de la profecía y todos los misterios, y no tengo caridad, soy un nada, dice textualmente, soy un nada. Es decir, ahí se deja claramente expuesto que la esencia misma de la salvación entre comillas, que es el acceso a la espiritualidad, es por la caridad, no es por el amor. Luego esto lo tergiversaron y en algunas Biblias aparece
aparece cambiada la palabra caridad por amor, aunque tampoco es que esté distante el amor de la caridad, porque el mismo Pablo dice que si yo tomo mi fortuna y la distribuyo entre los pobres, pero no tengo caridad, nada soy. Es decir, que cuando realmente los seres humanos nos desprendemos de algo para ayudar a los demás, debe hacerse con amor. Por Bien. eso fue que se confundió la palabra caridad y la transliteraron hacia el amor. Pero esto Bien. básicamente lo que deja claro es que en la esencia ontológica de la caridad está el amor. Por lo tanto, Muy bien. por lo tanto hay un error allí de interpretación de muchas religiones, en tanto que cuando enfocan la salvación en la fe, entonces se dedican a recaudar enormes cantidades de dinero para construir unos templos que son suntuosos y son hermosísimos, pero que eso no ayuda en la esencia ontológica de la religión, porque no se está fracturando, que es la intención de Pablo, el ego humano. O sea, que nosotros seamos conscientes de que no somos unidades aisladas en el mundo, sino que la humanidad es un telar, una especie de telar en la que todos estamos interconectados. Entonces, Bien. allí está la base del error, por la cual encontramos que hay pastores que tienen aviones, que Muy tienen bien. mansiones, porque todo lo enfocas en el hecho de demostrar que la fe da esos resultados. En tanto que Pablo lo deja claro que no es a través de la fe, sino de la caridad. Es esencialmente la caridad la que permite la salvación. Y ahí está, lo dejo al aire para que tomen nota. Eso está en la primera carta Muy de bien. Pablo a los Corintios, en el capítulo 13, exactamente, versículos del 1 al 3. Muchas gracias por su aporte, le agradecemos por este momento y realmente es interesante, ¿no? Su posición, sus conceptos, porque estamos aquí en un momento de las interpretaciones, en particulares individuales de cada ser, y eso ha creado tantas religiones teniendo como base el mismo mensaje que nos dejó el Maestro Jesús, ¿no? Entonces aquí vemos, hablando sobre el tema que queríamos de las guerras santas, que es uno de los problemas graves que estamos viviendo en estos momentos en la humanidad, nosotros tenemos que entender de que, ¿qué debemos pensar de las denominadas guerras santas? Ese sentimiento que lleva a los pueblos fanáticos a exterminar con miras a ser gratos a Dios. La mayor cantidad de aquellos que no comparten sus creencias tendría el mismo origen que el que los incitaba antaño a sacrificar a sus semejantes. Eso también lo preguntó Allan Kardec. Esta misma inquietud que tenemos muchas personas ahora, lo preguntó Allan Kardec a los guías de la humanidad, al Espíritu de Verdad, en la pregunta 671 del Libro de los Espíritus. Y es interesante lo que los guías responden, ¿no? Miren lo que nos dan como respuesta que debemos analizar detenidamente. Sí, los espíritus superiores le responden a Allan Kardec lo siguiente. Son empujados aquellos que promueven las guerras santas por los malos espíritus, y al hacer la guerra al prójimo van contra la voluntad de Dios, quien ha dicho que se debe amar al prójimo como a sí mismo. Puesto que todas las religiones, o más bien todos los pueblos, adoran a un mismo Dios, sea cual fuera el nombre que le den, ¿por qué han de librar a sus semejantes una guerra de exterminio debido a que su creencia es distinta o no ha alcanzado todavía el grado de progreso de la religión de los pueblos esclarecidos? Los pueblos son excusables por no creer en la palabra. Aquel que estaba animado por el Espíritu de Dios y que fue enviado por él, sobre todo aquellos que no lo vieron ni fueron testigos de sus hechos. ¿Cómo queréis que crean en esa palabra de paz cuando vais a ofrecérsela a vosotros con el arma en la mano? Tienen ellos que instruirse y nos toca tratar de hacerles conocer su doctrina mediante la persuasión y la dulzura, y no por la fuerza y el derramamiento de sangre. Muy buena esa respuesta, ¿no? Muy bonita, donde realmente cómo vamos a persuadir, cómo vamos a hacer que el mundo cambie mejor si estamos realmente persiguiendo, ridiculizando, exigiendo. ¿Sí? Eso no llevará a nadie a nada bueno, ¿no? Porque es un choque de egos, y tendrá como consecuencia factores de sufrimiento y de dolor en muchos seres humanos. Hay otra pregunta, vamos a ver, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, hablo con Rubén Hernández. Rubén, un saludo fraternal, dinos tu pregunta. Gracias. Si todas las religiones buscan la salvación del hombre, ¿en qué consiste esa salvación? ¿Qué es la salvación del hombre?
Sí, esas son todas las religiones tienen ese sentido, ¿no? De promulgar que son la verdad y que son salvacionistas. Esas son creencias que el hombre mismo ha construido, que si uno no pertenece a esa religión, no está salvado. ¿Salvado de qué? De aquella creencia antigua del infierno, que todo el mundo le tenía miedo, pánico, del purgatorio, ¿sí? Todas esas expresiones culturales heredadas del paganismo, hoy todavía abunda esa creencia salvacionista de que estar en una determinada religión, bautizarnos, es salvarse. La propuesta espírita es que salvación es salvarnos nosotros mismos del sufrimiento, porque nosotros somos los constructores de nuestro destino. No hay un Dios juzgándonos ni jueces señalándonos. Es nuestra propia conciencia donde nosotros grabamos los actos buenos o malos. Es allí donde está plasmada la ley divina, que en la medida en que vamos evolucionando, vamos trascendiendo, vamos espiritualizando, esas leyes divinas que están ahí escritas se manifiestan más en nuestra conciencia y podemos así desarrollar más nuestra espiritualidad. Y hay un proceso de autosalvación o automejoramiento, donde está en nuestras manos, a través de la buena utilización de nuestro libre albedrío y de las decisiones correctas, basándonos en el mensaje de amor que nos dejó el Maestro Jesús, podemos así desarrollar bien nuestra espiritualidad. ¿Cómo es posible que si Dios es bueno y en todas las religiones enseña el amor al prójimo, cómo es posible que una religión discrimine al otro porque no cree en Él? Si Dios y el Maestro Jesús dijo, amaos los unos a los otros, no dijo, armaos los unos a los otros. Armar el corazón de rabia porque no piensas igual que yo, de rabia, de intolerancia porque eres diferente. Eso no lo enseñó Jesús. El Maestro Jesús enseñó fue que nos amáramos los unos a los otros, que esa era la verdadera identificación de los que creían en Él. Entonces vemos de que ese es el proceso de salvación de nosotros mismos, construir ese reino de los cielos que debe nacer en nuestros corazones. Que una mente sana, una mente equilibrada, unas actitudes puras, un corazón noble, que no sienta esa superioridad sobre los demás, sino que la superioridad se muestra es por el servicio, por el amor, por el trabajo, y no se habla, muchas veces se siente. La verdadera espiritualidad se siente a través de esa vivencia permanente del amor con Dios. Entonces vamos a ir concluyendo, ¿no? Aquí vamos a ver cuáles son las diferencias. Las diferencias. Por ejemplo, nos dice, la religión es solo una. No es solo una, ¿no? La religión no es solo una, son cientos, miles de religiones. La espiritualidad es solo una. Sí. La religión es para los que quieren seguir los rituales y la formalidad. La espiritualidad es para los que quieren alcanzar la ascensión espiritual sin dogmas. La religión es para los dormidos. La espiritualidad es para los despiertos. Psicológicamente hablando, ¿no? La religión es para aquellos que necesitan que alguien más les diga qué hacer, quieren ser guiados. La espiritualidad es para los que prestan oídos a su voz interior. La religión tiene un conjunto de reglas dogmáticas incuestionables que han de seguirse sin contradecir. La espiritualidad te invita a razonarlo todo, cuestionarlo todo y decidir tus acciones asumiendo las consecuencias. La religión amenaza y amedrenta. La espiritualidad te da paz interior. La religión habla de pecado y de culpa. La espiritualidad te dice, ya pasó. No generes remordimiento por lo que ya pasó y más bien levántate y aprende del error. La religión lo reprime todo, te vuelve falso, ¿no? La espiritualidad lo trasciende todo, te hace verdadero.
La religión se te inculca desde niño como la sopa que no quieres tomar. La espiritualidad es el alimento que tú mismo buscas, que te satisface y es gustoso a los sentidos. La religión no es Dios. La espiritualidad es el todo y por lo tanto es Dios. La religión inventa. La espiritualidad descubre. La religión no indaga ni cuestiona. La espiritualidad lo cuestiona todo. La religión es causa de división. La espiritualidad es causa de unión. La religión te busca para que creas. La espiritualidad la tienes que buscar tú. La religión se alimenta del miedo. La espiritualidad se alimenta de la confianza. La religión te hace vivir en el pensamiento. La espiritualidad te hace vivir en la conciencia. La religión se ocupa de hacer. La espiritualidad se ocupa del ser. La religión es lógica. La espiritualidad es dialéctica. La religión te alimenta el ego. La espiritualidad te hace trascender. La religión te hace renunciar al mundo. La espiritualidad te hace vivir en Dios, no renunciar a Él. La religión es seguir formando parte de la psicología de las masas. La espiritualidad es individualidad. La religión sueña con la gloria y el paraíso. La espiritualidad te hace vivirlo aquí y ahora. La religión vive en el pasado y en el futuro. La espiritualidad vive en el presente, en el aquí y ahora. La religión es un encierro en tu memoria. La espiritualidad es libertad en conciencia. La religión cree en la vida eterna. La espiritualidad te hace consciente de ella. Todas esas reflexiones de hoy realmente nos deben ayudar a que podamos ir buscando una verdadera espiritualidad, una verdadera esencia, comunicarte con Dios, y eso lo puedes lograr en la religión que tú tengas o no tengas, en la creencia que tú practiques, vívela con una coherencia de amor y de respeto al prójimo, a la naturaleza, a todo lo que existe, porque todo es la creación divina. ¿Sí? Entonces, tenemos que cuidarnos para no estar, porque no estamos autorizados, ¿verdad, José?, para criticar. No estamos autorizados, y esa es una de las conclusiones importantes que todos aquellos que nos están escuchando deben extraer de esta temática tan interesante. Nadie está autorizado a criticar las prácticas ni los rituales exteriores de religión cualquiera. Estas son buenas, conocemos y sabemos que cumplen un papel fundamental en la sociedad en la medida que a la par de la práctica estas se van llevando a cabo. También es importante que nos transformemos interiormente combatiendo nuestras tendencias inferiores. Esto es lo que nos va a permitir evolucionar poco a poco y convertirnos en personas más espirituales, en constante comunión con Dios y con lo que Él desea de cada uno de nosotros. Sí, y podríamos también concluir, ¿no?, que si estamos más interesados en leer la Biblia o en ir a misa cada mañana que en refrenar o manejar nuestros malos impulsos, educar nuestras emociones, nuestros sentimientos, controlar nuestras debilidades, superar nuestros vicios, ir educando nuestro carácter, manejar prudentemente nuestro temperamento, realmente somos religiosos y no espirituales. Sí, las personas, ¿y eso por qué? Porque las personas religiosas están interesadas solo en la palabra escrita, es decir, la letra, en los cultos y ritos exteriores, mientras que las personas espirituales están interesadas en cómo las enseñanzas de estos libros tan maravillosos que contienen la palabra de Dios ayudan a transformar sus vidas, convirtiéndose en mejores personas y haciendo todo el bien posible para sí mismos y para los demás, respetando evidentemente las leyes divinas o morales. Los evangelios que están escritos en el Nuevo Testamento nos relatan la vida de Jesús cuando vino a la tierra. Ahí está plasmado su ejemplo de vida, ¿no? Ejemplo de vida, esa coherencia que tenía entre lo que él practicaba, vivía en su vida íntima, en su vida pública, y la enseñanza que impartía. Entonces, ese ejemplo de vida, esas enseñanzas que nos dejó, sobre todo, que fue bello mensaje cuando ayudando a tantas personas de distintos niveles, de distintas condiciones,
nos dejó un mensaje de amor, de perdón, de renuncia de sí mismo, de fraternidad, de tolerancia, de paz, de desprendimiento. Recordemos, a mí me gusta mucho esa frase cuando él dice que no tenía ni una piedra en que recostar su cabeza, ¿no? No tenía nada material. No tenía nada material porque realmente para vivir una espiritualidad, vivir con Dios, lo material solo distrae. Entonces allí nos está diciendo que todo ese ejemplo que nos dejó, esas enseñanzas que nos dejó de amor, de perdón, de renuncia de sí mismo, de fraternidad, tolerancia, de paz, son la luz que debe guiarnos en nuestras vidas para lograr la paz de conciencia, la tranquilidad y felicidad posible en este planeta, porque sí se puede. Y tengamos siempre presente, todos aquellos que nos escuchan, es importante tener eso claro, que leer este evangelio, leer estos evangelios inmersos en el Nuevo Testamento es muy importante, es interesante porque aprendemos a conocer a Jesús, aprendemos un poco de su filosofía, pero no es solo leer el evangelio. Lo más importante es que debemos hacernos un examen de conciencia para determinar cuáles son nuestros vicios y nuestros errores, tanto físicos como morales. Los problemas con el alcohol, con las drogas, con la sexolatría, con los excesos de comida, el orgullo, la ira, la intolerancia, la impaciencia, la falta de amor, la susceptibilidad, la envidia, la maledicencia, entre otras tantas, y trabajar diariamente con esfuerzo y dedicación para poder combatir en nosotros la inclinación que tenemos a cada una de estas imperfecciones morales y a cada uno de estos vicios. Queridos amigos que nos escuchan en este programa, muchas gracias por su atención. Es realmente este programa queremos es que se despierte en ustedes el deseo de profundizar, de conocer realmente el mensaje que nos dejó el Maestro Jesús, el mensaje que tu creencia te puede llevar a un camino de paz y de felicidad. No son los ritos, los sacramentos, las formas exteriores. Es que tu corazón esté conectado con una fe firme, robusta, para aceptar las vicisitudes, las pruebas de la vida, y que entres cada día en comunión con Dios. Que se sienta donde ves, vayas, actúes, se sienta tu verdadera espiritualidad. Que tu creencia siempre muestre que tú la vives. Que tú vives en un mundo realmente de identificación entre tu ideal y tu vida personal. Todos nosotros debemos ir buscando a través de la oración el mensaje consolador, la fuerza de la fe, porque la oración es el mecanismo de ayuda, de fortaleza, de comunión con Dios que debemos todos alimentar en nuestro diario vivir. Damos gracias a todos ustedes por su sintonía en este su programa Luces para el Alma, aquí en Radio Vigía de Todelar, donde todos nosotros debemos recibir esas enseñanzas con el respeto y la reflexión para que así podamos estar en un mundo mejor bajo esta armonía que debemos tener entre todos, sean nuestras creencias diferentes o no. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Los invitamos a las diferentes actividades que tenemos en nuestro Centro Espírita Juana de Ángeles, los sábados a las 5 de la tarde, los martes a las 6:30 y el día miércoles a las 6:45. Muchas gracias. Mucha paz. Radio Vigía presentó Luces para el Alma, programa del Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles de Cartagena, bajo la dirección de Víctor Madero Girado. Escríbanos al correo electrónico programalucesparaalalma@gmail.com. Los esperamos el próximo sábado a las 12 del mediodía para una nueva edición en vivo de Luces para el Alma.